Buenas amigos, hoy estamos con el nuevo Ford Explorer EV, la versión 100% eléctrica de esta nueva gama de Ford Explorer exclusiva únicamente para Europa, porque en América el Ford Explorer tiene totalmente otros aires de sub, un poco más americano, como hemos tenido hasta hace muy poco el Ford Explorer Plug-in Hybrid, un coche mucho más grande, otro concepto. Este coche hereda la plataforma MEB de Volkswagen, que comparte con modelos como el Skoda Enyaq y el Volkswagen ID4, un Volkswagen ID4 que comparte muchas piezas con este americano sub, y americano entre comillas. Tenemos etiquetas cero emisiones, potencias desde 170 caballos, 208 caballos, 286 caballos y 320 caballos para las diferentes gamas de potencia, con autonomías ya muy cercanas a los 600 kilómetros y otra por unos 400, aunque luego en la autonomía real es algo diferente, y eso lo comentaremos a lo largo del vídeo de hoy. Un coche que puede ser una clara alternativa, no lo sabemos, vamos a comprobarlo, pero ya te digo que este coche está a partir de los 40.000 euros, sin descuentos ni promociones y ayudas. Bueno, a día de hoy no sabemos cómo van el tema de las ayudas, así que esperemos pronto tenerlas de nuevo. Dentro intro y empezamos. Comenzamos el repaso exterior. Aquí vemos este Ford Explorer con una línea, bueno, muy típica de los coches eléctricos, un carenado bastante sellado en la parte alta. Vemos ahí las letras de Explorer y la cámara frontal en esa parte central, con el gran óvalo del logo de la marca también allí dominando en esta calandra. Unas ópticas con buen formato, luz diurna, también LED, luces automáticas por supuesto, y aquí el radar en la zona baja con algo de entrada de aire para aerodinámica, igual en los laterales. Sensores y toda una línea bastante esculpida, pero a la vez muy sellada, para enfatizar también este aspecto y aire más tecnológico y más moderno en cuanto a coche eléctrico, ¿no? Un capó muy plano y aquí una pequeña arista y ya está. Aquí, bueno, pasos de rueda marcados en la chapa, algo también en los pasos de rueda en negro mate, típico en los sub, taloneras también en negro mate, y tenemos dos medidas de llantas. Tenemos delante tamaño 21 pulgadas, como unas gomas 235 45 de perfil, y en la parte trasera tenemos las mismas 21 pulgadas pero con una goma 255 40 de perfil, así que tenemos mucha más aplomo en el eje posterior, que eso lo hablaremos también en la parte dinámica. Vemos estos espejos también con tecnología LED en intermitente, parte negra, negro brillo, pilar A en negro brillo para darle esta continuidad en el cristal. Vemos también el techo panorámico, aquí esta zona va oscurecida, y vemos en el pilar C este detalle que le da un toque bastante bonito, diferente, con este entramado aquí en cromo, pero le da la tonalidad también del color y le sienta muy bien. Tenemos la antena tipo aleta de tiburón, el alerón con un tamaño bastante bueno, con la tercera luz de freno en la zona central. Tenemos el limpialuneta, letras de Explorer al igual que en la parte delantera aquí en la zona central, el logo un poco más pequeño. Vemos estos pilotos traseros muy bonitos, que la verdad es que tiene un cierto aire al Explorer grande, que se comercializó hasta hace muy poco. Y aquí vemos el paragolpes también, que tenemos marcado por esa zona en gris para darle ese aspecto sub. Por supuesto, debajo también tenemos la salida para el gancho de remolque, que lo seleccionamos desde la parte del maletero, algo que por supuesto hereda de Volkswagen, y ahí lo tenemos. ¿Qué os parece este diseño? ¿Estáis de acuerdo con esta gama Explorer eléctrica en Europa? Si no, dejármelo aquí en los comentarios. Bueno, vamos a repasar. Vemos este maletero con portón eléctrico, velocidad aceptable, y yo mido 1,77 y como veis tengo
prácticamente más de 4 dedos de separación, así que no me va a molestar. Encontramos aquí esta bandeja que va integrada al portón, con aquí estos anclajes típicos en Ford para esta alternativa de bandeja. Además es flexible y nos permite tener una buena apertura de maletero. Aquí encontramos este maletero que está en el entorno de los 470 litros de capacidad mínima y 1460 de capacidad máxima. Aquí os dejaré los datos, y una forma de abatir los asientos de formato 60-40 con una pequeña apertura en la zona central, como de costumbre en el grupo Volkswagen. Aquí también lo hereda Ford en este modelo. Vemos una superficie enrasada, lo que es el suelo, una altura típica de SUV, y tenemos un doble fondo que podemos guardar los cables para que no estén sueltos en esta primera zona, y luego un hueco más pequeño para el tema de llevar algún tipo de key de emergencia, triángulo, todo eso, aunque ya eso ya no se usa, sino ahora se usa la baliza digital de luz para cuando nos quedamos accidentados o algún daño en el coche. Tenemos luz LED en ambos lados, de luz fría, y aquí tenemos el pulsador para sacar el gancho de remolque. Pulsamos, aquí le tenemos, y con este gesto ya lo tendríamos. Tenemos allí esta disposición, le volvemos a pulsar para que se libere y ya está. En pocos segundos ya lo tenemos habilitado o deshabilitado. Huecos en ambos lados con alguna goma para sujetar, algunos ganchos para sujetar. La verdad es que es un formato bastante bueno y muy apto para viajes en familia y aventuras. La verdad es que está muy bien. Tenemos aquí el asidero y el botón para cerrar el maletero, y nos vamos para adentro. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí esta apertura 1,77 que yo mido. Tengo que bajar un poco la cabeza. Ya dentro siento más amplitud, 4 o 5 dedos de separación al techo. Llevamos este techo panorámico que llega justo aquí. Aquí hace un poco de curva, pero bueno, estamos en una ubicación privilegiada. Veo bastante espacio, más de 5 dedos del asiento, puedo extender un poco las piernas y se respira buena calidad. No veo en este caso ningún tipo de chapa a la vista. Cuando tenemos la puerta cerrada hay goma, hay plástico, con lo cual da un salto importante de calidad. Plásticos duros, zona alta, aquí más plástico pero en otro tono, y aquí una polipiel. No, es una goma un poco más suave que esta es goma dura. Aquí es una goma, pues no llega a ser mullido esta zona, ¿vale? Tenemos elevalunas eléctricos y una bandeja bastante interesante en estas puertas para botellas o alguna cosilla. Bolsillos en los respaldos traseros, y bueno, aquí tenemos también el reposabrazos con 2 portabebidas, ahí la trampilla para objetos largos, y bastante bien. Vamos a ver la plaza central. Bueno, un poco más alta en esta zona baja, y aquí, bueno, no pego, llevo sí 3 dedos de separación, puedo juntar las piernas, así que 3 adultos de mi contextura podrían viajar con relativa comodidad en este coche. No es, vamos, su fuerte, pero comparándolo con otros modelos, sobre todo SUV, está bastante bien. Es lo bueno del coche eléctrico, que suelen tener estos suelos más planos y se aprovecha mucho más la batalla, sobre todo en las plazas traseras. Tenemos doble salida de aire sin ningún tipo de climatizador de temperatura, sí podemos abrir y cerrar, y 2 puertos USB-C también disponibles. Tenemos canaleta para las familias, para los anclajes Isofix, por ejemplo, o sea, canaleta para los anclajes Isofix, que lo usan las familias para llevar a sus más pequeños aquí de manera segura. Así que está muy bien. Tenemos estos anclajes y la banqueta, bueno, en este tapizado que tiene este acabado premium, sí que tiene un buen entramado, es bastante elegante, sujeta bien, y las lumbares, bueno, no sujetan casi nada, pero es cómodo, es confortable y está logrado. Doble iluminación en ambos lados, luz fría en LED, y aquí ya estamos todo revisado. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, tenemos una apertura correcta, buena entrada, entro sin mayor problema, y lo primero, también heredado del grupo Volkswagen, es
la detección de que estamos ya en el asiento y se nos enciende automáticamente el coche. Ya tendremos la pantalla y el cuadro de instrumentos también allí dándonos la bienvenida con el logo de Ford. No se ha encendido del todo porque en el momento que pise el freno sí se nos va a encender ya para meter la marcha. En este caso está como en el modo accesorio. Tenemos buenos acabados, aquí ya hay acabado mullido en la zona alta, en esta zona intermedia también ya no es el plástico duro, también se tiene un tacto más suave y aquí ya es algo más mullido, sin embargo sigue siendo algo duro. En esta zona tenemos la zona de espejos retrovisores eléctricos, abrir y cerrar puertas, seguro de niños, calefacción también para los espejos, el botón rear que es para usar los elevalunas bien atrás, o si los pulsamos solo usamos para los delante, así que nos ahorramos aquí 2 pulsadores extras como en el grupo Volkswagen. Si tenemos un pulsador en esta zona aquí bastante escondida justo donde está la maneta, que es para abrir el portón eléctrico del maletero. Aquí vemos el sistema Wagon Lucent que lleva esta unidad, que es la acabado Limited, con un buen entramado, nos simula aquí como una barra de sonido, ¿no? Y está bastante bien. Aquí esta zona donde está la lectura de cuadro de instrumentos en negro brillo, aquí el selector de cambio, aquí luces intermitentes y limpias, un volante achatado en ambas zonas, tanto superior como inferior, y aquí un ligero toque también bastante ligero de achatamiento. O sea, el coche, bueno, me da una sensación extraña este volante, pero bueno, luego te acostumbras y se adapta, está bastante bien. Tenemos aquí los controles hápticos, llevamos calefacción en el volante y aquí en el tercer radio llevamos este acabado donde graban el nombre Explorer. Aquí en este lateral tenemos también todo lo que es parte de calefacción y iluminación para hacer toda la selección posible. Toda esta zona lleva en este tono más claro que le da un toque de calidad a este interior. Ahí vemos el nombre Explorer y hay unas pequeñas zonas de inserción en fibra de carbono. Dejo la pantalla de último porque tiene miga para contar. En esta zona, bueno, vemos la pantalla en formato vertical. Aquí esta zona con los warning, ayuda de aparcamiento y cámara, el apagado y encendido, volumen y aquí una bandeja donde podremos cargar el móvil de manera inductiva y aquí otro sitio que no carga, pero podemos llevar otro móvil aquí. 2 posavasos, la llave con el logo de Ford, pero el formato ya vemos que es muy similar al de Volkswagen. Aquí, bueno, tenemos una consola bastante grande, muy amplia, que podremos también retirar esta zona y configurarlo a nuestro gusto, ¿vale? Podremos anclarlo justo debajo, que tenemos hueco en otra consola, y la consola es bastante generosa. Tenemos incluso iluminación y una bandeja intermedia para objetos más pequeños, ¿vale? No es regulable ni en profundidad ni en altura, pero está en una buena disposición. Aquí justo debajo llevamos un pequeño hueco donde podremos también dejar cosillas. Una guantera con tamaño indicado para algunas cosillas de emergencia y la documentación, y unas bandejas en las puertas con una buena dimensión, aunque para botellas altas no podremos llevar en estas puertas. Aquí en la zona alta, iluminación, sistema de emergencia, todo con un formato muy similar al ID4. Aquí tenemos espejo con luz cálida, al igual que en el acompañante, ¿vale? Unos asientos también en formato semi-bucket, muy deportivos, van con todos los reposacabezas integrados. Tenemos calefacción integrada en 3 intensidades y está, bueno, bien recogido, tiene un buen entramado, el tapizado es cómodo, me ha gustado. Recoge bien las lumbares y un punto muy bueno. Vamos a ver las pantallas. Bueno, iniciamos con el cuadro de instrumento. Como os comenté, estamos en modo accesorio, así que tenemos aquí el logo de Ford. Si piso el freno, automáticamente se pone en marcha. Ahí tenemos los testigos, ya ha hecho toda la lectura correspondiente y ahí vemos cómo nos muestra la información del cambio y la información, ayudas a la conducción, velocidad en digital, los asientos para los cinturones, y en este botón vamos cambiando las opciones disponibles. Ahí tenemos, y podremos ir desplazando aquí a nuestro gusto como queremos ir mostrando toda la información, ¿vale? Y tenemos la pantalla de infoentretenimiento en este formato vertical con el sistema ForceSync,
que va bastante bien. Tenemos resumen de, bueno, ahí veis un poco el spoiler de los últimos 45 kilómetros de esta prueba, pero hablaremos de eso ahora en la parte dinámica, lo que tenemos de batería, asistente de configuración, lo que son la lectura de los neumáticos, la presión y la inspección, lo que es el mantenimiento. Aquí tenemos también la opción del vehículo, auto hold, la carga, sistema manos libres, el hub display que también lo tenemos ahí proyectado. Está muy bien. Y podremos ver también datos. Aquí están los datos del coche, el cálculo total, desde la carga, en fin, muchas opciones que vienen perfecto, ¿vale? Aquí está el acondicionamiento, perfil de conducción, modo Sport, Eco, individual. La verdad es que está muy chulo. Sin embargo, tiene algo muy especial esta pantalla, que aquí justo pulsamos y tiramos en una posición, en dos, en tres, hasta el final, que es aquí. Y nos quedaría la pantalla en este formato. Un formato que, bueno, nos permite tener una lectura diferente. Si nos da la iluminación y nos vemos la pantalla, podemos ir regulándola, pero además tenemos este cajón secreto que nos permite almacenar cosillas allí, y además tiene dos puertos USB-C justo en el fondo. La verdad es que es un detalle muy bueno, me gusta cómo está planteado y nada, ya tenemos el coche en marcha y vamos a ver qué tal va en la carretera. Acompáñame. Bueno, vamos a pasar por nuestra zona imperfecta de pavimento. A ver si hay vibraciones. En el maletero puede vibrar algo porque llevamos nuestro equipaje. No se siente ningún desajuste ni grillo. Una suspensión que se siente bien acoplada. Llevamos unas llantas gigantes también y una goma dimensionada, vamos, dos tamaños de goma diferentes para ambos ejes, siendo un propulsión trasera. Llevamos 286 caballos y 585 Nm par para este Ford Explorer. Tenemos versiones menos potentes, 170, 204, 286 y 340. Todas estas potencias van obviamente escalonadas también por un precio diferente que os dejaré en la edición. Aquí las diferentes gamas con sus rangos de precio. Igual os invito siempre a visitar el configurador de la marca, porque estos precios suelen variar, ¿no? Ahora mismo esta publicación de vídeo, que estamos en 2025, principios de año prácticamente, pero obviamente si lo estás viendo en otra fecha puede variar, tanto para menos como para más. Y no es nuestra responsabilidad, porque hacemos el vídeo, hablamos de los precios, pero es que esto puede variar. Estamos ahora mismo en una época complicada. En los últimos años la subida de precios ha sido increíble. Pero bueno, vamos al lío que me enrollo. Un coche que lo primero, por ya descartarlo rápidamente, la insonorización muy buena, es muy silencioso, coche eléctrico, coche suave, muy fácil de llevar, no hay complicación por tamaño, tiene unas cotas bastante buenas e incluso una altura al suelo que también se agradece. No es un coche bajo, viene siendo un sub, y por los sitios que hemos pasado, incluso por alguna pista, sin ningún problema, incluso rampas de estacionamiento y todo, sin mayor problema. El coche ofrece una dinámica interesante con respecto a su potencia, 286 caballos que están muy bien dosificados, pero ahora mismo vamos en modo normal. Si vamos en modo eco, el coche también se nota que ya tiene una respuesta un poco más relajada, pero dentro de los modelos que hemos probado, siempre el modo eco es muy, digamos, agresivo en cuanto a intentar frenar. Y aquí noto una dosificación bastante equilibrada. Luego tenemos el modo individual, donde podremos configurar algunos parámetros, dinámica de la marcha, dirección, propulsión, control de velocidad de crucero y la climatización, para obtener unos consumos y un comportamiento más personalizado. Y en el modo Sport ya tenemos automáticamente un comportamiento más retenido. En cuanto suelto el pedal, se activa esa regeneración, pero en el momento que ya acelero, el coche tiene una pegada muy buena. Estamos hablando de más de 500
Newton metro par, son casi 600, unas cifras muy interesantes, pero hay que tomar en cuenta que este coche pesa un poco más de las 2 toneladas, así que es un coche pesado y que además necesita mover toda esta masa con la mayor alegría posible, ya que cuando compras este coche 286 caballos, pues tienes que tener un buen comportamiento, ¿no? Al menos dinámico en lo posible. Y el coche tiene ese buen comportamiento sin llegar a deportividad. Ojito que no hablamos de ello. La suspensión va a un toque más dinámico, confortable. Dinámico en cuanto a reacciones, tenemos un buen comportamiento, pero la dirección es muy asistida y no tenemos ese feeling que desearíamos tener. Al menos a mí me gusta tener un poco de comunicación con el coche y la dirección es muy suave, muy confortable, pero no transmite lo que ocurre en el asfalto. La frenada, tenemos un recorrido inicial electrónico para la parte regenerativa, sentimos la mordida, no hemos acusado ningún tipo de fatiga y tiene muy buena pegada de frenada. En cuanto a puesto de conducción, los asientos sujetan bien, buena sujeción lumbar, tenemos espejos con muy buena lectura, incluso con detección de ángulo muerto, buen tamaño de espejo, y en la parte interior sí que tenemos una luneta con muy poca verticalidad y horizontal, tiene buena apertura, así que bueno, está en una media de visibilidad. Aún así tenemos sensores, cámaras 360 que nos permite tener, sobre todo al momento de aparcar, visibilidad por todos los rincones de este coche. El Hub Display, tenemos ahí la lectura también incluso de las señales de tráfico, tenemos las ayudas a la conducción como control de crucero y control de carril, velocidad en digital, y está en una buena altura que podremos regular desde la pantalla. Una pantalla que, como os he dicho antes, tenemos varias regulaciones y según cómo queramos tenerla podremos a nuestro gusto, además de usarla de puerta a este cajón secreto que está aquí debajo, que bueno, de secreto poco, pero bueno, tiene ahí un cajón que si queremos dejar algo un poco menos a la vista, lo podremos dejar allí debajo. Las autonomías, estamos hablando ahora mismo de prácticamente 600 kilómetros para esta batería de rango extendido. Tenemos una capacidad útil de 77 kilovatios, una capacidad de carga continua de hasta 135 kilovatios y 11 kilovatios para carga de corriente alterna. Este coche, la verdad, tiene una buena autonomía, pero muy lejana a esos 600. Estaríamos hablando, a nosotros nos ha dado una media de 480, casi 500 de autonomía, muy lejos de esos 600. Sin embargo, tenemos también las baterías menos potentes, una autonomía un poco más corta, pero que nos abarata también un poco el coste del coche y según los requerimientos. Si no necesitas tanta autonomía, pues bueno, te puede ir muy bien el adquirir ese coche con esa batería. En cambio, este tiene esa alternativa más extendida que puede ser que en momentos puntuales puedas llegar a los 550, no digo que no, pero en nuestra prueba es el dato que nos ha dado. Ahora mismo, el dato que habéis visto antes en el interior estaba en el entorno de los 25 kilovatios de consumo. Ojito que eso fue en la prueba para los datos que estábamos tomando puntualmente con ese pequeño tramo, ¿no? De casi 50 kilómetros. Pero en estos 755 kilómetros que hemos hecho en estos 7 días, hemos hecho pocos kilómetros porque tenemos mucho coche esta semana y poco hemos podido salir, mucho mal tiempo. Así que logramos hacer esos kilómetros con una media de 18,3 kilovatios hora. ¿Vale? Aquí está el cálculo total y yo creo que es un consumo bueno, una media buena para todo lo que tiene este coche, tanto de potencia, peso, que sobrepasa los 2 toneladas y eso, hombre, hay que valorarlo, ¿no? Sobre todo si vemos un poco a sus primos hermanos del grupo, que bueno, no está en el grupo Ford, pero sí en esta colaboración con la plataforma de Volkswagen, pues estaríamos hablando de una media bastante similar. Bueno amigos, eso es todo por hoy, ya la lluvia nos está amenazando de nuevo, me tengo que poner unos limpias en las gafas, así que este coche me ha encantado cómo va,
Un coche que merece la pena tenerlo de opción de coche eléctrico. Su mayor problema, el precio. Estamos hablando en esta capacidad de batería en el entorno de los 47 y 49 mil euros sin descuentos ni promociones. Tenemos un rango de autonomía, como habéis visto, bastante interesante, pero tampoco es algo que nos permita hacer viajes muy largos sin recurrir a la carga. Lo bueno es que tiene una opción muy interesante en la carga rápida, en carga continua, y que podremos tener en poco tiempo otra vez unos buenos kilómetros para continuar nuestro viaje. Un coche que por su diseño y por su tamaño nos permite tener buena capacidad tanto de carga como de comodidad de pasajeros, y esto facilita mucho el uso del coche para el día a día porque no es un coche excesivamente grande. Pero teniendo a modelos similares por esta plataforma compartida de Volkswagen, tenemos ahí una guerra de precios muy complicada. Dependiendo de qué oferta te hagan en el concesionario y según qué marca, podrá ser más o menos interesante, ya que los otros modelos, la verdad es que también tienen sus buenos puntos muy positivos a tomar en cuenta. Sin embargo, si quieres un coche con este aire americano, con los guiños que tiene especiales este Explorer, puede ser una clara alternativa. Pero seguramente si eres un apasionado de los coches americanos, esto es el antítesis de un coche americano. Así que nada, esperamos que Ford pueda continuar su andadura en el mundo eléctrico con esta plataforma. Es un buen producto y el precio, ojalá que con las ayudas que vuelvan a salir disponibles, ojalá podamos tener ofertas muy interesantes para estos coches eléctricos, porque si has llegado hasta aquí es porque estás interesado en uno. Agradecemos a Ford España la sesión de este Ford Explorer y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y motos en nuestra web supermotor.online. No olvidéis nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendremos actualidad del día a día del motor. Y por supuesto escribir aquí debajo, que siempre estamos respondiendo y atendiendo vuestras dudas e inquietudes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.